Esta es una compostera, ya debe tener unos 2 o 3 años, y estoy sacando la tierra, son todos los descartes de cocina, entonces se ha descompuesto bastante bien y voy a aprovechar para hacer cultivo de fresas o frutillas, ¿sí? Entonces lo que estoy haciendo es trasladar a un punto para preparar la mezcla. Aquí está el montón de tierra, este es el humus, ¿no? Y voy a mezclar con tierra vegetal que también tengo acá, ¿sí? Esta es tierra vegetal y voy a ponerle además un poco de arena. Entonces vamos a proceder. Acá son cáscaras de huevo que se reúnen de la cocina, y lo que voy a hacer es molerlo para que pueda esta cáscara disponerla como fuente de calcio y fósforo para mi sustrato que estoy haciendo para las fresas o frutillas. Ya, entonces voy a moler esto hasta que esté lo más menudo posible y agregaré al sustrato que estoy construyendo o que estoy haciendo para el propósito de mis frutillas en cultivo vertical. Entonces esta es tierra de monte o tierra vegetal. De esto voy a también usar para el sustrato que se va a hacer para las fresas. Entonces tengo estos 3 elementos que los voy a usar, más esto que les he dicho que lo voy a echar al suelo, lo voy a triturar un poco más. Entonces tengo 3 porciones de humus o humus o tierra descompuesta en base a residuos de cocina. Tengo media parte de estas de arena y tengo una parte de tierra vegetal más esto, ¿sí? A esto voy a agregarle una parte de estas de arcilla, de tierra de jardín, para que todo lo pueda mezclar, ¿sí? Entonces tenemos los componentes para hacer el sustrato para cultivar fresas vertical en cultivo vertical. Esta es la estructura que va a contener las fresas. Cada uno de estos espacios va a tener una planta de fresa y adentro va a venir el sustrato que voy a preparar ahora, ¿sí? Esto es, las fresas son un cultivo que necesita bastante, es de tolerancia ácida, está entre 5,5 y 6,5, por lo tanto los componentes para mezclarlos tienen que tener la característica de ayudar a esa acidez necesaria para las fresas. ¿Ya? Esto va a tener, como les digo, una estructura vertical, es decir, va a producir en estructura vertical. ¿Y qué componentes voy a utilizar para hacer mi substrato? Primero acá tengo tierra de jardín. Esta es tierra de jardín, va a ser el aporte de arcilla. Esta es tierra vegetal, va a ser el aporte orgánico en alguna medida. Aquí tengo arena, que es el aporte de la arena para la textura. Y aquí tengo 2 partes de humus descompuesto, más esto que es cáscara de huevo triturada. No la he molido más porque entiendo que en el tiempo va descomponiendo y va liberando los componentes de calcio y de fósforo, que es lo que necesito. En realidad se tendría que utilizar más roca fosfórica, pero eso es difícil conseguirlo ahora. Entonces voy a utilizar esto como un suplemento, ¿sí? Entonces, como quiera que tenga 2 partes mayores de humus más una de tierra vegetal, el aporte o la característica del suelo va a ser ácida, ¿sí? Entonces, las fresas necesitan determinado nivel de acidez para poder producir.
Entonces voy a proceder a mezclar todo esto, ¿sí? Una vez que hemos preparado el substrato, hay que proceder a cargar el substrato en el tubo, en este caso en este que va a ser el que va a tener las fresas, ¿no? Entonces la operación es ir llenando el tubo, en verdad, de a poco, y haciendo que baje la tierra. Una vez que se tiene lleno el tubo, entonces es que hay que ponerlo al lugar definitivo para poner las fresas, ¿no? Entonces la tarea ahora es llenar el tubo. Entonces, una vez que se ha usado esa herramienta para llenar el tubo, se puede apreciar cómo está la tierra, ¿no? Entonces ahí está. Entonces tendremos que hacer un orificio ahí para que pueda estar la planta de fresa, ¿sí? No lo he llenado completamente el tubo porque tiene que haber un espacio para que recoja el agua y pueda descender, ¿sí? Entonces hay la posibilidad de ponerle goteros a esto, pero cuando hay tierra, el problema es de que los goteros trabajarían más en la parte inferior por la diferencia de presiones que hay que los de la parte superior. Entonces prefiero empezar a regar de arriba para que vaya descendiendo el agua y vaya copando los diferentes orificios o las diferentes plantas, ¿sí? Ahora, este espacio entre este y este está como a 20 centímetros, que es lo razonable para frutillas. Se tendría a lo mejor tal vez espaciarlo un poco más si se quiere, si no, ahí está bien. Entonces, una vez que el tubo está lleno con la tierra que hemos vertido en él y hemos dejado un espacio para el riego, entonces ya esto está listo. En la base tiene un tapón con orificios para el exceso o el drenaje correspondiente del exceso de agua. Entonces en cada espacio de estos hay que apretar un poco para que todavía entre un poco más la tierra hacia abajo y pueda no quedar mucho espacio de aire, porque tampoco ayuda mucho aire, ¿no? Entonces esto voy a colocar aprovechando esta estructura de esta maceta, donde ya tengo algunas fresas en maceta precisamente, y voy a acomodarlo de manera que pueda aprovechar esta estructura y a la vez servirme de apoyo y de sujeción. ¿Ya? Entonces le he puesto a los extremos le he puesto unos ganchos para fijar esto precisamente ahí y tener fija esta es la estructura correspondiente, ¿sí? Ahí lo voy a fijar. Entonces eso es, ahí está fijo mi primer tubo para cultivar. Haré lo propio con el siguiente, este también, pero este lo voy a poner, un poco a este lado también para aprovechar el otro perfil. También le he puesto unos
unos ganchos para sujeción y lo voy a fijar ahí, ¿sí? Entonces tengo ya sujeto a esta mi estructura, es de manera que no se me venga abajo, ¿sí? Eso es. Entonces aprovecho perfectamente esto y a la vez me es decorativo para el ambiente, ¿no? Estas son las plantas de fresa que he conseguido para ponerlas acá. Entonces vienen en grupos normalmente, ¿no? Y si observamos acá tenemos ya, está incluso con prefloración. Y lo que voy a hacer es separarlas. Aquí tengo varias plantas, no solo una, por ejemplo de esta tengo dos, y lo que voy a hacer es quitar la tierra para que entre en el orificio, en el espacio que he dejado para eso, y voy a podar las raíces de manera que salgan nuevas raíces y pueda estimularse una cantidad de raíces mayores, ¿no? Entonces una vez que tengo, quito todo lo que esté seco, ¿no? De forma que solamente pueda tener, ahí están los nuevos brotes, entonces esos son los que van a en realidad fructificar. Entonces lo que hago es amplío el espacio en la tierra y introduzco la plantita, ¿no? Entonces de esta manera, y ahí está, ya está la planta tomando contacto con la tierra, ¿sí? Esa es la manera de hacerlo. Lo haré otra vez más. Entonces acá tengo todavía tengo dos plantas, miren, se las puede separar así. Esta es una, aunque va a salir sin raíces. Vamos a tomar esta otra con raíces para que precisamente no demore mucho en enraizar, ¿ya? Haré lo propio, podaré las raíces porque están muy crecidas y muchas de estas se van a morir. Entonces va a generar nuevo sistema radicular, y ese sistema radicular, dependiendo del medio en el que está, porque ahora está en un medio más prolífico, en un substrato preparado, entonces amplío el hueco, introduzco la plantita, giro para que me entre todo el sistema radicular y ahí está. Estas flores en realidad no me interesan ahora, me van a interesar las nuevas que salgan. Estas, como van a entrar en una especie de estrés hasta que la planta se aclimate o se adapte a ese nuevo espacio. Entonces esa es la manera de cómo voy a ir poniendo las plantitas de fresa en este cultivo vertical. Bien, entonces así es como ha quedado una vez que se ha dispuesto las plantitas. Todavía voy podando, es decir, en tanto se dejen menos hojas para que en principio el estrés o la pérdida de humedad de la planta no obligue a generar mucho trabajo metabólico. Entonces, en tanto se va adaptando, es preferible que tenga muy pocas hojas y sobre todo las hojas tiernas que se queden, porque las viejas tienen menos capacidad de reproducir o de hacer el proceso de división celular. Entonces son las hojas tiernas las que precisamente van a hacer ese trabajo y van a obligar a que trabajen más las raíces, y las raíces van a empezar a agarrarse del suelo. Entonces esto ya está. Voy a regar por la parte de arriba, voy a ir echando agua de a poco. Como quiera que la frutilla necesita un medio, es decir, un suelo ácido entre 5,5 y 6,5. Voy a esperar ver cómo reacciona y después, un poco más adelante, cuando esté por emitir ya las flores, las nuevas flores, porque las he quitado todas las que tenía, voy a regar con agua acidificada, es decir, en este caso voy a usar, al agua le voy a agregar un poco de vinagre para que pueda aún modificar un poco más el pH de este suelo, ¿no? Pero eso
más adelante. Ahora no conviene echarle nada ácido todavía, sino que primero empiece el proceso de adaptación de las plantitas o de que vayan agarrándose del suelo para que empiecen a desarrollar por sí mismos las hojas, ¿sí? Pero les decía que es preferible sacar hojas viejas, dejar solo hojas nuevas, porque precisamente es que queremos que se adapten más pronto, ¿sí? Entonces ya está, en este espacio han entrado 30 plantas de fresa, entonces imagínense lo que se ahorra en un espacio vertical. Estas 30 tendrían que haberse cubierto probablemente en unos 10 metros cuadrados, ¿sí? O tal vez sí, entre 10 o 8 metros cuadrados. Entonces acá está, eso es ya una experiencia y voy a irles después haciendo algunas tomas en el tiempo para que vayan viendo cómo ha ido saliendo este trabajo.